tenemos aquí el tema que nos reúne el día de hoy, es saber un poco qué comprende esto de los proyectos de innovación, haciendo una pequeña diferenciación entre los proyectos pedagógicos y los proyectos de tipo curricular. Ese fue el tema al que su institución se inscribe para esta charla, ¿ok? El objetivo, como todo buen docente, siempre es importante al inicio de una clase, charla, capacitación, recalcar cuál es el objetivo al que queremos llegar. ¿Sí? En este caso, con este pequeño taller, lo que vamos a alcanzar como objetivo será el reconocer las particularidades que distinguen los proyectos de innovación educativa, tanto pedagógica como curricular, ¿sí? Para discernir objetivamente sobre su construcción y aplicación a la realidad de las instituciones educativas, ¿ok? Porque muchas veces en las instituciones ya estamos aplicando algún tipo de innovación que no se encuentra sentada sobre papel, sino que mediante este taller usted va a poder distinguir qué cosas usted está haciendo, qué cosas hace la institución como innovación, y al mismo tiempo saber a qué tipo de innovación corresponde, ¿sí? Ese sería el objetivo de la charla del día de hoy. Entonces, avanzamos. Innovación. Innovación es una palabra muy manipulada en estos días, por decirlo de una forma, no de la forma negativa, sino de la forma positiva, porque todo nos invita a innovar, ¿sí? Estamos en un contexto bastante variable, bastante inesperado. Ahora nos toca, para los que estamos en costa, nos toca hacer un inicio de clases de forma virtual. Para los que están en régimen de Sierra y Amazonía, ellos ya están aplicando una modalidad virtual. Han sido, digamos, las personas tal vez más afectadas porque les ha cogido en pleno proceso, ¿sí? Pero yo quiero saber, como para sintonizarnos todos, qué significa particularmente para usted ese término de innovación, ¿ok? Entonces, para no desordenarnos un poco y no hacernos caos en lo que es participación, vamos a utilizar una herramienta en la web que se llama Mentimeter. Y aquí le voy a dejar, ¿sí?, las instrucciones. Fíjese, usted va a tener que ingresar desde su celular, ¿sí?, a esta web que dice www.menti.com, ¿sí? Esta es una herramienta evaluativa, se podría decir, bastante interesante, que usted incluso la puede aplicar con sus estudiantes, ahora que empezamos con la onda de lo virtual, ¿ok? Específicamente para diagnóstico puede ser porque es básicamente como organizar una lluvia de ideas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este momento. Usted va a ingresar a esta página y va a esperar, por favor, la confirmación del código. En este momento, yo voy a salir de esta pantalla y voy a compartirle el navegador para que usted observe, ¿ok? Me confirma si todos hasta este momento ya pudieron ingresar a la web menti.com. Sí, la Miss Gabriela ya está conectada, ¿ok? Ok, Miss Jonathan, Miss Cynthia ya se conectaron, sí, estamos a la espera del código. Ok, voy en este momento a poner compartir pantalla de mi navegador para que usted visualice. Ok, me confirma si está viendo ahí la pantalla del navegador. Ok, y ahí está en la parte superior el código. El código es 725208. Ok, una persona ya me ha contestado aquí y usted lo puede ver ya en su pantalla, porque en este momento está transcurriendo esta retroalimentación. Crear algo nuevo, dice una Miss. Ok, vamos a esperar que más personas coloquen nuevas respuestas. Dice aquí nuevo, diferente. Ok, muy bien. Realizar algo nuevo. Perfecto. Mejorar, una palabra que me gusta mucho. Es un cambio con novedades. Perfecto. Cambio. ¿Sí? Acá la intención de esta lluvia de ideas, para que usted comprenda un poquito la herramienta, si no la ha utilizado antes, como usted observa, es una lluvia de ideas. Básicamente todos participan para la construcción de un concepto, ¿ok? Y lo que usted va a visualizar en letras más grandes es la respuesta que más se repite, es decir, los participantes están
introduciendo respuestas similares y esas van a aparecer más grandecitas. En este caso hay mucha variedad, por eso todas aparecen básicamente del mismo tamaño. ¿Okay? Tenemos 13 personas participando, tenemos 43 personas dentro de la charla, entonces tal vez alguno está teniendo problemas para conectarse, o tal vez hay un poquito de retraso en lo que envían la respuesta y lo que se visualiza acá. ¿Okay? Ya tengo 15 personas. Ok, al completar 20 ya le vamos a dar paso al análisis, ¿ok? Tenemos ya 18, 20, ¿ok? Vamos a pasar entonces un poquito al análisis. Nos dice aquí que para ustedes, para cada uno de nosotros, innovación significan cosas un poquito diferentes y al mismo tiempo tenemos palabras claves que pueden hacernos pensar que estamos en sintonía, porque muchos hablan de lo nuevo, de algo nuevo, de mejorar, de perfeccionarse, diferenciarse en algo, dice acá un docente, nuevo, diferente, cambio, novedades, hacer algo creativo, una palabra bastante clave también, renovar, modificar, cambio de procesos, creatividad, es una palabra que también se está repitiendo, ¿sí? Entonces, justamente todas esas palabras encajan con lo que uno consideraría como innovación, porque finalmente el proceso de innovación es un cambio, es volver a andar sobre el mismo camino, pero con una nueva metodología, con una nueva estrategia, con un nuevo plan. Entonces vamos a volver en este momento a la presentación, ¿sí? Para yo mostrarles una pequeña definición que ya tenía investigada, ¿sí? Fíjese, me confirma si está viendo la pantalla de las diapositivas en este momento. Sí, perfecto. Averiguando un poquito a través de los navegadores, me encontré con este docente, Dan Imbar. Él es catedrático en una universidad en Jerusalén. Bastante interesante porque tiene cursos, incluso muy vinculados a lo que es manejo de las TICs, ¿sí? Y él habla mucho de lo que es innovación. Para él, innovar, como dice aquí, es volver a trabajar sobre campos de acción conocidos, ¿sí? Para aplicarlos a nuevas circunstancias, ¿sí? Y nos suena mucho en este momento porque tenemos que hacer lo mismo que hemos venido haciendo, nuestra tarea y nuestra labor de docentes aplicadas a estas circunstancias que no están en las manos de nadie, ya no depende de nadie, pero que en el camino tenemos que ir adaptando, tenemos que ir aplicando, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito hacia lo que es el marco legal, porque finalmente tenemos que asentar todas estas cosas que vamos a ver el día de hoy a nuestra realidad. Y parte de nuestra realidad está reflejada en los documentos legales que manejamos, que son la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, el reglamento o la ley, y todo esto lo vamos a ir viendo muy brevemente, porque lo que es leyes, digamos, no es la parte divertida de la charla, pero sí es importante avanzar sobre un marco legal, ¿ok? Tenemos aquí que el artículo 26 de la Constitución de la República nos habla sobre que la educación es un derecho, como usted lo puede leer aquí literalmente, de las personas a lo largo de su vida, y es una obligación inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública, ¿sí? Y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión, ¿sí? Social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proyecto educativo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del día de hoy? Importante que usted considere la última línea. Dice aquí, las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en este proceso. Es decir, que esas iniciativas innovadoras pueden salir de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, y estamos tanto en el derecho como en la responsabilidad de hacerlo, porque como sabemos tenemos un marco que nos rige a nivel nacional, que es el currículum, pero también tenemos la potestad y esa flexibilidad para nosotros también proponer proyectos de innovación. Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando nos enfocamos en lo que es ley orgánica y el reglamento de la ley, ¿ok?
Pasando a lo que es la ley orgánica, en el artículo 2 nos habla sobre los principios de la educación intercultural, ¿ok? Específicamente en el literal U tenemos un espacio que nos habla bastante claro sobre el tema de la investigación, la construcción y desarrollo permanente de conocimientos, ¿ok? Entonces es importante que aquí nos fijemos un poquito porque dice que se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. Fíjense, algunas de las palabras que ya habíamos revisado están aquí reflejadas. Mucho tiene que ver la investigación, el desarrollo científico, la creatividad para finalmente experimentar, ¿sí? Porque muchas de las innovaciones o muchas de las cosas que hoy en día hacemos como docentes, finalmente en algún momento fueron un tema de experimentación, fueron un tema de someter a prueba y error ciertas estrategias o ciertos métodos, y finalmente estamos aplicando los que mejor funcionen. Entonces, ¿quién quita que todas nuestras iniciativas innovadoras en nuestras instituciones algún día sean la regla, la norma y la ley a nivel nacional? Porque se constituyen como prácticas experimentales que luego a través de la investigación, a través del control y la evaluación, se sabe que son técnicas o metodologías eficaces. Entonces, con este marco legal podemos ir dándonos una idea de que estamos a través de ciertos artículos y cierta ley muy avalados y muy como quien dice, motivados, o debemos estar motivados a desarrollar proyectos de investigación e innovación. ¿Okay? Avanzamos, el último artículo que les traigo el día de hoy, porque son un sinnúmero, dentro de los instructivos que tenemos hay un sinnúmero de leyes a las cuales podemos remitirnos, pero he traído estas tres. Esta es la última, y nos habla de las adaptaciones curriculares. Esto usted lo puede encontrar en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 10. Acá lo importante es que usted se fije en el segundo párrafo, ¿sí? Aquí nos habla de las adaptaciones curriculares en el sentido de lo que yo decía hace unos minutos. Nosotros podemos adaptar todo este contenido curricular, objetivos, criterios, indicadores, destrezas, a la particularidad o a la especificidad de las instituciones, ¿sí? Y en este segundo párrafo nos habla específicamente de lo que nos reúne el día de hoy. Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo nacional. ¿Sí? Su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico, del circuito y la autoridad zonal correspondiente. Es decir, tenemos órganos vedores, rectores y reguladores de estos procesos, como son el distrito y luego la coordinación zonal. ¿Ok? Hasta aquí, vamos bien, se escucha bien, no hemos tenido problemas. Muy bien, dice la Nictaña, perfecto. Entonces, ya enfocándonos a una definición, a un concepto más apropiado de innovación, pero más enfocado a lo que es la educación, nos habla aquí la máster, esta es una máster argentina, ¿sí? Inés Aguerrondo, ¿sí? Un poquito complicado ese apellido, pero esta máster es muy citada en los documentos que maneja actualmente el Ministerio de Educación, específicamente lo que son proyectos de innovación en el Sistema Nacional de Educación. Abajo yo le puse el documento del cual yo tomo esta definición. Sí, es un informe técnico de viabilidad de los proyectos de innovación. Entonces se me hizo importante transmitirles esto porque si la están tomando como referencia a ella en nuestros documentos ministeriales, pues compartirles esta pequeña apreciación. ¿Sí? Dice aquí, la innovación educativa es un proceso necesario y vital para brindar educación significativa para los niños, niñas y adolescentes. Si bien es un campo amplio, que a su vez tiene niveles de profundidad que van desde el aula, convirtiéndose en una práctica educativa innovadora o exitosa, o por el contrario pueden ser una transformación que abarque a toda una institución educativa o todo un sistema de educación. ¿Sí? Esto yo le decía, un poquito de esto le hablaba al inicio, de que quién quita que estas prácticas exitosas, como lo dice aquí, estas prácticas educativas, innovadoras o exitosas que se aplican en un aula, se pueden replicar a una institución completa
y que luego eso, a través de la verificación y la evaluación, podamos darnos cuenta de que es una práctica que la podemos replicar incluso en todo el sistema de educación, ¿sí? Entonces, por ahí nos vamos a ir enfocando de que todos estos cambios o todas las cosas que nosotros tenemos actualmente en la educación son iniciativas que nacen de lo micro y que luego se aplican a lo macro, ¿sí? En lo que es innovación. Entonces avanzamos. Tenemos dentro de lo que es proyectos de innovación dos ámbitos principales, ¿ok? Entonces aquí es donde vamos a entrar ya a la diferenciación como tal. Como el tema que veíamos cuando ustedes se inscribieron a la charla, ahí se hablaba de dos tipos de proyectos de innovación. Y muchas veces a nosotros nos suena a lo mismo, pero en este momento vamos a entrar a diferenciar cuáles son características relacionadas a lo pedagógico y cuáles son esas características relacionadas a lo curricular, ¿ok? Vamos a ver, referente a lo pedagógico, como usted observa aquí, atañe o comprende modificaciones, ¿sí? O procesos diferentes en cuanto a la gestión, a los métodos, ¿sí? A las estrategias, que incluyen incluso la gestión administrativa de una institución. La infraestructura también es una parte importante que se puede considerar como innovación pedagógica, ¿sí? Pedagógica. Ahora pasamos al ámbito de lo curricular. ¿Qué nos dice el ámbito curricular? Aquí vamos a hablar específicamente del plan de estudios o lo que es conocido como malla curricular. Es decir, todos aquellos cambios que hace la institución para agregar materias nuevas al currículum o implementar, digamos, implementar horas de materia, por ejemplo, instituciones bilingües. Las mismas materias que yo doy en español las puedo dar en otro idioma. Eso es parte de la innovación curricular que puede ejercer una institución. Es decir, va a especificarse detenidamente en lo que es materias y en lo que es carga horaria. Entonces ahí ya me va dando una idea de cómo diferenciar estos proyectos de innovación. No sé si hasta este momento está claro, hasta aquí, hasta donde hemos avanzado. Pedagógico, cuando yo hablo de gestión de procesos, de métodos, ¿sí? De didáctica incluso. Y cuando yo hablo de lo curricular, se refiere únicamente a lo que es plan de estudios, a malla curricular y carga horaria. ¿Ok? Avanzamos. Entonces, hay una ruta lógica para la construcción de estos proyectos, sea tanto pedagógico como sea curricular. ¿Ok? Siempre hay de inicio una intención, una iniciativa por parte de la comunidad educativa. ¿Sí? Como sabemos, tenemos 4 actores dentro de la comunidad educativa y de alguno de ellos puede salir la iniciativa para desarrollar algún proyecto de innovación. Por lo general se da en las autoridades cuando ellos piensan que la institución debe buscar una forma en la cual se distinga o se diferencie de las instituciones de su sector o de su ciudad. Quieren ofrecer algo diferente, quieren tener una ventaja competitiva sobre otras instituciones, sobre todo cuando hablamos de lo particular, porque la competencia es grande, ¿sí? Y ahí nace esa intención de desarrollar algún proyecto de innovación que me diferencie del resto de instituciones, ¿ok? Entonces, basados en esa intención, yo ya me voy al origen, a desarrollar esa idea. ¿Cómo desarrollo esa idea? Primero necesito detectar las necesidades, porque lógicamente no voy a aplicar una innovación de algo que no necesito o de algo que se está aplicando y que funciona bien y que es práctico, es ágil, es efectivo. En ese ámbito no voy a innovar en lo que yo necesito, de acuerdo a mi realidad, ¿ok? Entonces yo voy a realizar un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, porque es probable que me salgan muchas necesidades en la institución, muchísimas, pero yo necesito hacer una priorización, por eso ahí va de la mano el diagnóstico acertado con una correcta priorización. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es más importante de atender en el momento en que yo quiero desarrollar un proyecto de innovación? ¿Ok? Y luego ya se crea esa masa crítica de ideas, ¿sí? De cómo yo voy a atender esa necesidad, cómo yo voy a atender esa prioridad dentro de la institución, ¿sí? Entonces ahí ya pasamos a la elaboración de la propuesta como tercer paso y ahí vamos a considerar elementos que sean tanto estructurales como coyunturales. Por ejemplo, en estructura, ahí yo voy a considerar hasta qué punto la estructura, mis equipamientos, mi edificación,
mi talento humano, mi gestión administrativa, me permite implementar la propuesta o no, ¿ok? Y en los aspectos coyunturales, yo debo considerar qué circunstancias ajenas a mi competencia pueden afectar a la elaboración o a la ejecución de la propuesta de innovación. Por ejemplo, estas circunstancias actuales nos impiden, nadie lo consideró o lo contempló, pero nos impiden finalmente ejecutar una propuesta de innovación, ¿ok? O puede ser, en otro caso, el cambio de autoridades que sufren algunas instituciones, sobre todo en lo fiscal. Entonces, esos proyectos de innovación quedan a medias, no se les da continuidad, no se les hace un control, una verificación. Entonces, todos esos aspectos coyunturales deben ser considerados al momento de elaborar la propuesta. ¿Ok? Listo. Entonces, pasamos ahí ya. Si ya consideramos todos estos elementos, si ya vimos todo ese diagnóstico, ya planteamos nuestro proyecto de innovación, ahí ya pasamos a la implementación. Y está basado en esos tres verbos, ¿sí? En el querer, en el saber y en el poder, ¿sí? Porque necesito para la implementación un talento humano, una infraestructura, un equipamiento, las ganas, la motivación, porque muchas veces el proyecto es lindo en papel, pero luego no hay la motivación necesaria o no hay el personal necesario para la implementación. Entonces, tener como punto importante el hecho de querer hacerlo, saber hacerlo y poder hacerlo. Lo vamos ahí a contemplar, ¿ya? Y por último, tenemos ahí un pasito que es no menos importante que el resto, que es la evaluación, ¿ok? Porque luego, ¿cómo sabemos si este proyecto de innovación es efectivo o no? Si solamente lo elaboramos y lo implementamos y ahí lo dejamos a la deriva por los años sin fin. Entonces tenemos que tener un proceso esquematizado por el cual yo voy a evaluar si esos objetivos de mi propuesta innovadora se están cumpliendo y en qué medida se están cumpliendo, ¿sí? Entonces ahí yo debo plantear cronogramas en los cuales yo voy a tener observación tanto de elementos internos como de elementos externos, ¿sí? De hecho, los distritos hacen un proceso de verificación, en este caso las auditorías, para ver en qué medida se van cumpliendo esos objetivos planteados en las propuestas de innovación, ¿ok? Entonces eso es cada cierto tiempo, ellos lo realizan. Más adelante vamos a ver un poquito lo que es tiempos, pero para adelantarles un poquito, un proyecto de innovación, sea pedagógico curricular, tiene 4 años de vigencia, ¿ok? 4 años de vigencia y durante esos 4 años debo plantear un cronograma de seguimiento, de implementación y luego para que se vayan controlando por medio de la auditoría esos resultados, ¿ok? Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por el chat los leo. Bien, bien, dice la Miss Jessica, Miss Lorena, Miss Susana, muy bien, todo bien. Tenemos al momento 57 participantes, han estado uniendo, así que bienvenidos todos. La participación, para recordarles un poquito, para los que recién se están integrando, va a ser por medio del chat, para que escriban ahí, o por medio de las reacciones, y también más adelante va a haber un espacio de interacción, en el cual vamos a jugar un poquito con los celulares, para no hacer esto algo muy pesado, ¿no? Sino hacerlo bastante interactivo, divertido para todos. Ok, vamos avanzando. Entrando específicamente a lo curricular, ¿sí? En este espacio ya vimos todas esas generalidades de lo que es proyectos de innovación, ahora entramos específicamente a lo curricular. Como yo les decía al inicio, lo que yo voy a innovar basado en criterios de evaluación, sean los criterios como propiamente dichos o los indicadores de evaluación que nos da el Currículo Nacional Obligatorio, todo lo que yo vaya a innovar en asignaturas que yo voy a dar en otro idioma, pueden ser las mismas asignaturas del currículo nacional, ejemplo, matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, pero que yo las voy a implementar en otro idioma, ¿sí? Eso es otro de los ámbitos de la innovación curricular. Y todas esas materias adicionales que yo agrego cierta carga horaria dentro de mis planes de estudio, van a ser consideradas también como una innovación curricular. Ejemplo de esto puede ser en las instituciones religiosas, religión y vida, o educación para el amor, o desarrollo del pensamiento humano. Bueno, todas estas materias que yo voy a implementar, que voy a agregar, muy aparte de lo que es las materias del currículo nacional, también constituyen una innovación curricular.
¿sí? Y esto es importante porque efectivamente ingresar nuevas materias en mi plan de estudio significa que yo voy a tener que restarle horas, ¿sí? a otras asignaturas o ampliar mi jornada. Entonces, por eso yo necesito un papel que refleje todo esto para que la autoridad competente, en este caso el distrito, sepa cómo yo estoy manejando el distributivo, cómo yo estoy manejando mi horario de clases en cuanto a ingresar materias adicionales, ¿ok? Listo. Entonces acá tenemos un poquito lo que es la estructura. Fíjese, así se va a estructurar un proyecto de innovación hablando de lo que es netamente curricular. Porque estos proyectos se diferencian en su estructura. Va a ser diferente lo que me pide el distrito como autoridad, si es un proyecto curricular o si es un proyecto de tipo pedagógico. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la estructura. Recuerde que esto yo se los voy a pasar luego en un PDF, todas estas diapositivas para que usted lo tenga, pero es importante irlo viendo un poquito, ¿no? Datos informativos, el proyecto de innovación, es decir, el nombre, esa descripción que usted va a hacer de la propuesta, cómo está vinculada, fíjese aquí, esto es importante, cómo está vinculada esa propuesta de innovación curricular a la identidad institucional. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque como identidad institucional nosotros sabemos que planteamos misión, visión, ideario, incluso carisma en las instituciones de tipo religiosa, y debemos vincular ese agregado que nosotros damos a lo curricular a través de nuestra identidad. Si ya sabemos que nuestra identidad es, por ejemplo, de tipo religiosa, yo ya sé que voy a tener la base o el contexto para yo poder aplicar una materia de religión y vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre basándonos en la identidad institucional, que es la que nos da la base o la que nos acredita, digamos, entre comillas, la vinculación de otras asignaturas. Porque recordemos lo que decía la ley, que tenemos nosotros la potestad de implementar y desarrollar proyectos de innovación, siempre y cuando estén justificadas. Entonces, mi forma de justificar, en este caso, va a ser la identidad institucional, como punto clave. ¿Okay? Ahora, otro de los puntos que puede ser interesante para una innovación curricular puede ser en las instituciones que tienen bachillerato, el informe de resultados de las pruebas de INEVAL. Porque si mis estudiantes están fallando en mucho en lo que es lengua y literatura, yo puedo proponer para el siguiente año lectivo un proyecto de innovación que refuerce el área de lengua y literatura. Entonces hacemos un proyecto de biblioteca, ingresando una hora adicional para hacer biblioteca, o proyectos institucionales de lectura. Bueno, hay un sinnúmero de estrategias que usted puede generar para reforzar ese ámbito que está siendo conflictivo en las calificaciones que obtienen los estudiantes respecto a las pruebas estandarizadas, como lo es la prueba del INEVAL. ¿Okay? Entonces eso puede ser también parte importante del contexto, de lo que a usted le acredita para organizar o para diseñar un proyecto de innovación. Asimismo, en el área de matemáticas, si hay problemas, si en el área de química, usted puede plantear un proyecto de innovación con horas de laboratorio. Bueno, eso le acredita a usted para gestionar este tipo de proyectos, ¿ok? Luego tenemos que determinar cuál es la incidencia de esa innovación, ¿sí? ¿En qué parte del currículum va a incidir directamente? Si en los objetivos como tal, si en el criterio de evaluación o en el indicador de evaluación, si en los objetivos generales del área. ¿Por qué menciono esto? Porque es probable que no sea una materia que usted está ingresando, sino que puede ser que usted quiera innovar en la creación de criterios de evaluación diferentes. Ojo, mucho ojo con las modificaciones que se proponen para los criterios de evaluación y los indicadores de evaluación. Porque una modificación en ese ámbito significa que voy a cambiar la forma en la que van a ser evaluados mis estudiantes internamente, pero no va a cambiar la forma en la que van a ser evaluados por el Estado, ¿sí? Entonces, si yo elimino, por ejemplo, uno de los criterios de evaluación, ¿sí? O elimino indicadores de evaluación de mi currículo interno, estoy generando un vacío en los estudiantes que luego, finalmente, el Estado igual los va a evaluar, ¿sí? Entonces, ahí es importante considerar que no debo quitar lo esencial o lo imprescindible del currículo, ¿ok? Sabemos que la cobertura de horas y de asignaturas que yo debo priorizar al currículo debe ser el 70%. Es decir,
a ese 70%, o sea, tengo que tener un 70% mínimo de lo que me da el currículo nacional obligatorio. Con el otro 30 yo puedo jugar para implementar materias o para implementar horas, pero debo respetar mínimo un 70% del currículo nacional obligatorio, ¿ok? Listo. Entonces, ahí en esa incidencia yo voy a justificar, ¿sí? Porque ya teníamos un marco que es la identidad institucional, voy a justificar por qué yo voy a hacer esa incidencia, esa innovación, y por qué voy a tener incidencia en el currículo, ¿ok? Y la evaluación, lógicamente, ¿ok? Luego yo desgloso cuál es la malla curricular que estoy proponiendo, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está la distribución de las asignaturas con la carga horaria? Al inicio vamos a colocar las que nos dice el currículo nacional obligatorio y luego como horas complementarias yo detallo qué es lo que estoy innovando curricularmente, ¿ok? Vamos a tener un tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución se recomienda que sea 3 años. No tiene nada que ver con el tiempo de vigencia. Recordábamos que el tiempo de vigencia era de 4 años para el proyecto de innovación. Pero el tiempo de ejecución, es decir, mi cronograma de actividades, va a estar planteado mínimo en 3 años. ¿Por qué? Porque usted sabe que el subnivel educativo comprende 3 años lectivos, ¿ok? Entonces, para yo poder medir resultados de una forma objetiva, debo verlo al cabo de 3 años lectivos, es decir, al cabo de la consecución de todo un subnivel, ¿ok? ¿Se comprende hasta aquí? Perfecto. Luego ya pasamos a la parte, digamos, un poquito más de literatura, como es el desarrollo de los objetivos, tal cual como si fuera una tesis. Después de que yo ya planteo todo este marco, yo ya entro a plantear mis objetivos generales, objetivos específicos, las acciones que yo voy a implementar en ese cronograma, los beneficiarios y finalmente el anexo total de toda la planeación de mi propuesta de innovación curricular. ¿Ok? Todo esto que hemos hablado en este momento, la estructura como tal, está en este documento que yo le detallo ahí abajo que se llama Instructivo para la aprobación de propuestas de innovación educativa. ¿Okay? Este instructivo se emite desde la autoridad nacional hacia los distritos y les dicen qué cosas debe cumplir ese proyecto para luego ser aprobado. Entonces, nos basamos en eso porque eso es lo que va a verificar cada distrito. ¿Sí? Esto es lo que va a verificar cada distrito. Tal vez no haya mucha objeción en cuanto al contenido, porque normalmente no hay objeciones en cuanto al contenido, pero sí en cuanto a la estructura. Debe tener todos estos elementos, ¿ok? Y esto se plantea en el año 2015, este instructivo para la aprobación, ¿ok? Entonces avanzamos. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo yo detallar esa modificación. Por ejemplo, en este caso, como yo les tomaba mucho este ejemplo de las instituciones religiosas, porque es muy común y son muchas las instituciones religiosas que están, o digamos, implementan estas asignaturas adicionales, pero hasta el momento no tienen un papel que justifique esa innovación, ¿ok? Entonces, sí es importante a partir de este momento o en la brevedad posible comenzar a sentar todo esto en un proyecto de innovación, ¿sí? Porque en los procesos de auditoría suelen ser muy por decirlo así coloquialmente, muy cargosos en el hecho de por qué estoy haciendo algo diferente, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo lo otro. Entonces sí es importante tener un papel que nos avale, mucho menos si ya está aprobado y registrado por el distrito correspondiente. ¿Okay? Entonces en este ejemplo, para que usted lo vea un poquito detallado, tenemos aquí el programa institucional que se denomina Religión y Vida, que finalmente es la materia, y tenemos ahí planteados los objetivos generales. Van a ser lógicamente objetivos diferentes dependiendo del subnivel, dependiendo de la oferta educativa que tenga la institución. Por ejemplo, aquí hago una diferenciación entre los niveles de educación general básica, incluyendo inicial también, y lo que es bachillerato. Van cambiando ahí los objetivos, pero yo debo desglosar. Ojo que aquí este cuadro está súper resumido y le he quitado la mayor cantidad de contenido para que usted vea solamente ejemplos. Pero este es un cuadro que es enorme, porque fíjese que los objetivos generales del área en el currículum de matemáticas, por ejemplo, son, si no me equivoco, 7, 8, incluso en algunas asignaturas son hasta 12 objetivos generales. Entonces, imagínense todo lo que hay que diseñar si yo implemento un programa institucional, ¿ok? O una materia nueva. Yendo hacia el objetivo del área, también los voy a desarrollar, también los voy a diseñar,
Cuando utilizo algún texto, por ejemplo, en una institución que implementa religión y vida con un texto, por lo general los textos ya les traen diseñados lo que es objetivos generales y objetivos del área. ¿Okay? Los fundamentos, cómo se fundamenta la implementación de este programa institucional o materia, cuál va a ser la metodología aplicada. Lógicamente aquí hablamos de un poquito de lo que es el catolicismo, por qué, cómo se implementa esta materia, que no es como implementar otra materia, tiene sus propias particularidades y mucho más dependiendo de, como yo le decía, de la congregación o del carisma religioso. Entonces van a tener ciertas diferencias en cuanto a la ejecución de la materia como tal. ¿Sí? Incluso el docente es diferente, no es el mismo docente que da las otras materias. ¿Sí? Y luego tenemos la implantación para materias ya existentes. Esto me habla de materias que ya existen en otros currículos, pueden ser currículos de otros países. Entonces yo ahí la implantación la derivo hacia realidades que se están aplicando como modelos exitosos en otros países. En cambio, si yo quiero crear una materia que no existe en ninguna parte, que es completamente innovadora de mi institución, ahí yo no voy a poner implementación, ¿sí? Porque es una materia que yo la estoy creando. Y la evaluación, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar esa materia? Si la voy a hacer cualitativa, si la voy a hacer cuantitativa, si voy a aplicar la misma escala que me dice el currículo nacional obligatorio, si voy a diseñar otra escala, ahí yo puedo detallar ese punto. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo aplicaríamos o cómo redactaríamos esa implementación de una materia nueva. ¿Okay? Y acá tenemos, lo que usted está visualizando es la ruta para la construcción. Aquí yo hago una diferencia, digamos una especificación, porque como yo le decía hace unos minutos, pasa que muchas veces ya tenemos nuevas materias, ya tenemos materias, digamos, ingresadas en nuestro plan de estudio, pero que no constan en un proyecto de innovación como tal. Entonces, en este caso, el proceso va a ser al revés. Si yo no, o sea, digamos, si yo tengo ya la materia implementada, lo que yo voy a hacer es construirlo hacia atrás, porque tengo que buscar la forma o la base de justificar esa materia que yo ya implementé. Pero si yo no la he implementado y quiero implementarla, entonces ya la construyo desde los cimientos, a través de la identidad institucional. Entonces ahí sí hay un poquito de diferenciación. Dice aquí un docente, bien, pero la innovación también se puede dar en las asignaturas del currículo nacional. Claro, lo que yo le decía, si yo quiero mantener las mismas materias, pero cambiarles la carga horaria, eso ya va a pasar a ser una innovación curricular. Ojo, si hablamos de metodología no es innovación curricular, es pedagógica, ¿ok? Ahí cambia un poquito, porque si yo voy a innovar en la forma en la que yo doy matemáticas, y yo quiero darla a través de laboratorios virtuales, solo a través de laboratorios virtuales, entonces yo estoy cambiando la forma o el método. Y ahí va a ser pedagógico, no de tipo curricular, ¿ok? Ya vamos a pasar a las que son de tipo curricular. Perfecto. Entonces, la ruta para la construcción, en el caso de que usted ya tenga implementadas las materias, van a ser así. Usted va a enlistar todas esas modificaciones que refleja el plan de estudios o la malla curricular de la institución respecto al programa propuesto por el Ministerio de Educación. Es decir, ¿en qué se diferencia lo que me dice el currículo nacional obligatorio con mi plan de estudios? Si hay materias nuevas, si hay carga horaria diferente, entonces todo eso usted lo va a enlistar o lo va a separar y lo va a tener a la mano. Luego usted va a hacer una revisión de su PEI, el famoso PEI, que ahora le dicen PEICA. Bueno, usted va a ir a revisar lo que es misión, visión, ideario y el perfil del estudiante para anclar, como yo le decía, en base a esa identidad institucional, todas esas modificaciones que ya hizo. Usted las va a relacionar, ¿sí? Y va a decir, está justificado a través de ese perfil del estudiante que yo quiero formar, porque mi estudiante tiene que ser creativo, investigativo. Entonces yo estoy creando una materia que se llama, qué sé yo, redacción para la investigación, porque mi perfil del estudiante dice que mi estudiante se gradúa siendo investigativo, 100% investigativo. Entonces ahí yo me justifico para la implementación de una materia. ¿Okay? Luego yo voy a construir los fundamentos teóricos y pedagógicos de la propuesta en relación a los componentes del PEI y de la realidad institucional, lo que acabamos de decir. Y luego recabamos, en el caso de que sea una materia que ya existe en alguna parte del mundo, en otros países, recabo esa información y si no existe esa materia, yo diseño.
Diseño. ¿Qué diseño? Los objetivos generales, los objetivos educativos del área, los fundamentos pedagógicos, la metodología y la forma de evaluación. Lo que acabábamos de ver en el ejemplo. ¿Okay? Pero esa va a ser la ruta que resume cuál va a ser ese proceso para construir, para elaborar esa propuesta de innovación de tipo curricular. ¿Okay? Aquí vale la pena recalcar que nosotros brindamos asesorías muy personalizadas a las instituciones para cuando ellos ya quieren comenzar a construir sus propuestas. Esta charla, el objetivo de esta charla es simplemente ver de forma global y diferenciar este tipo de proyectos, pero si usted como institución ya quiere o desea implementar esa construcción, es muy bueno que se ponga en contacto con nosotros como editorial para comenzar ese proceso de asesoría personalizada. ¿Okay? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya tenemos 50 minutos aproximadamente de esta pequeña charla. ¿Okay? Vamos bien, Miss Tania, Miss Victoria, Miss Gabriela, Miss Susana. Muy bien. Consideraciones. Estos son pequeños puntos que resumirían lo que hemos visto hasta ahora para que se tengan en cuenta, para que no se nos quede nada en el aire y para que no se nos olvide que es importante considerar esto, ¿ok? El tiempo de ejecución, dice aquí, y el cronograma debe considerarse para 3 años. Ya lo veíamos, ¿no? Porque al cabo de 3 años se cumple su nivel, entonces ahí es el momento en el que yo voy a evidenciar si los objetivos se han ido cumpliendo. Entonces, ese cronograma debe estar planteado para 3 años. Deberá, dice aquí, asegurar óptimos resultados en las pruebas estandarizadas. Como ya lo decía yo, asegurar que esas innovaciones no afecten el resultado de esos estudiantes cuando se sometan a la prueba del INEVAL, ¿sí? Que no les voy a crear vacíos, que no les voy a quitar cosas importantes que ellos luego necesitan para rendir las pruebas, ¿ok? Si escuchan un poquito de sonido de interferencia, me disculparán porque tengo gente aquí al lado mío, abajo del edificio, que no cumple con el aislamiento, están trabajando y se escucha un poco de ruido. Ok, como dice aquí, el tercer punto, cumplir con los estándares mínimos, ¿sí? Garantizar que el estudiante puede cumplir con un estándar de calidad educativa mínimo, que es lo que me evalúa el INEVAL cuando yo me estoy graduando, ¿ok? El cambio en la metodología no se considera innovación curricular. Fíjese, es lo que hablábamos, lo que nos decía el mister o la miss que nos preguntó. El cambio en la metodología, si yo hablo de lo que es la forma en la que yo voy a dictar la materia, no sería curricular, sino pedagógico. ¿Sí? Y para bachilleratos técnicos, en el caso que la institución lo tenga, se deberá respetar las competencias de índole laboral, ¿sí? De la figura profesional que le dan sustento a la titulación de egresados. En este caso no es mucho lo que yo puedo hacer porque los estudiantes de por sí ya tienen mucha carga horaria, tienen hasta 45 horas a la semana, entonces ahí no me da el pie para yo hacer muchas modificaciones. Debo darle prioridad a todas a ese perfil, el perfil profesional que me pide el bachillerato técnico. ¿Okay? La innovación debe ser a más. Muy bien, mister. Me coloca su nombre por ahí porque yo solamente veo usuario. No sé si es miss o mister, no sé cómo tratar. Ok. Entonces, viendo ya, saliendo un poquito de lo que es curricular, entramos ya al tema pedagógico. ¿Ok? Pedagógico. Entonces, hasta aquí, momento de hacer preguntas si usted quiere, antes de cerrar lo que es el capítulo curricular. Ok, igual al final va a haber un espacio, unos cuantos minutos, unos 10 o 15 minutos para que ustedes tengan un espacio de preguntar en base a todo lo que hemos visto. ¿Okay? Dice aquí, pero los cambios, dice Miss Victoria, pero los cambios que se realizan deben constar en el PEI. Los cambios que se realizan deben constar en el PEI. Bueno, sabemos que el PEI es un documento que tenemos que elaborar para la autorización, ¿sí? de funcionamiento de una institución o la renovación. Y muchas veces no están consideradas las innovaciones ahí porque es algo que lo podemos aplicar o lo podemos diseñar en el camino. Entonces, lógicamente, van a ser dos documentos diferentes. Por un lado, lo que dice el PEI, que ya está sentado, registrado, aprobado, y por otro lado, mi documento que habla netamente de lo que es innovación. ¿Sí? Entonces, muchas veces, como yo le decía, no está en el PEI, pero sí se refleja luego en un segundo documento que sería el proyecto de innovación. Lógicamente tienen que tener relación. Como yo le decía, hay una identidad institucional reflejada en el PEI y eso es la base principal para yo poder diseñar cualquier tipo de innovación.
En el PEI muchas veces nosotros hablamos de que somos innovadores, somos creativos, somos investigativos, somos constructivistas, nos enfocamos para que el estudiante sea el centro del aprendizaje, pero luego en la práctica puede que no sea así. Entonces yo necesite reforzar a través de un proyecto de innovación y hacerlo real, asentarlo sobre la realidad y comenzar a ejecutarlo. ¿Okay? Entonces entramos a lo que es innovación pedagógica como tal. Y aquí tenemos un cuadro que nos va a resumir todos esos ámbitos en los cuales yo puedo innovar y que van a ser encasillados dentro de lo que es innovación pedagógica. Si en la primera parte habla de lo curricular, pero yo lo puse aquí, espero que no haya un poquito de confusión en este punto, pero yo lo puse aquí porque el instructivo del cual fue tomado esto me dice que si yo hago una innovación en 4 o más de estos puntos, ya se considera pedagógico. Ok, en el caso de que yo haga una innovación netamente en el ámbito curricular, entonces es de tipo curricular. Pero si yo, aparte de lo curricular, en ese proyecto estoy planteando innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la vinculación con la comunidad, en la gestión administrativa y en seguridad y salud escolar, ya son 5 puntos en los que yo voy a innovar y ya considera como pedagógico. ¿Sí? Entonces, espero que no haya confusión en este espacio. Vamos a dejar en este momento lo curricular de lado, ¿sí? Pero vale la pena esa explicación. Ok, entonces, proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que yo le decía, el método, la forma, la estrategia que yo voy a utilizar para dar la clase, la misma materia que nos da el currículum, pero en este caso con otra forma, con otra metodología. En el ámbito de la vinculación con la comunidad, si yo voy a hacer algún proyecto participativo en el que los estudiantes sirven a su sector, a su barrio, a su comunidad como tal, entonces ahí ya puedo considerar un aspecto importante. En cuanto a la infraestructura, si yo voy a cambiar, lógicamente, mi edificación, voy a hacer reformas dentro de las aulas para que la distribución no sea la típica aula como que fuera línea de fábrica, sino que yo quiero generar espacios o núcleos de trabajo, entonces ahí ya estoy generando un poco de cambios en lo que es infraestructura. En lo que es gestión administrativa, lógicamente procesos, todo lo que tiene que ver con la gestión de los manuales, de los protocolos, del talento humano, también puede ser un proyecto de innovación pedagógica. Seguro y salud escolar, hay muchas instituciones que ofrecen un seguro de salud, ¿sí? O un seguro contra accidentes, eso es parte de su innovación, porque es un punto importante que los diferencia del resto de instituciones. Lógicamente, si solamente hace este punto, solamente ofrece el seguro escolar, recordemos que solo está atendiendo uno de estos ámbitos. Y si atiende uno de estos ámbitos, no entraría a ser o no calificaría para construir todo un proyecto de innovación. Si yo cambio o necesito modificar 4 o más de estos puntos, ahí yo ya tengo la justificación necesaria para montar todo un proyecto pedagógico, todo un proyecto de innovación pedagógica. ¿Okay? Y tenemos otro punto que es la convivencia escolar. ¿Okay? Avanzamos, tenemos acá la estructura. Como usted ve, muy parecida a la estructura de tipo curricular, pero tiene sus diferencias, un poquito de diferencias aquí. ¿Okay? Los datos informativos va igual, la descripción de la propuesta de innovación va igual, la identificación del problema. Entonces aquí yo voy a identificar cuál es esa necesidad que se está presentando en los ámbitos que veíamos antes. ¿Sí? En todos estos ámbitos detectamos algún problema, alguna necesidad, y yo estoy ahí identificando el problema. Luego paso a la parte de la justificación. ¿Sí? Con esa justificación yo diseño objetivos y los resultados que yo quiero alcanzar. De forma general, los proyectos de tipo pedagógico son mucho más extensos que los curriculares. O sea, me refiero a la extensión del documento físico. O sea, suelen ser cientos de páginas, qué sé yo, desde 80, 100, 120 páginas, porque necesita una estructura y una literatura mucho más extensa. ¿Okay? Pasando a lo que es el marco teórico, el enfoque teórico, también vamos a tomar en cuenta mucho lo que es la identidad institucional y, como yo le decía, todo el entorno o el contexto que me rodea como institución, ¿sí? Haciendo alusión a los ámbitos que ya veíamos previamente. ¿Cuál va a ser la metodología? Pero en este caso, la metodología atañe al proyecto,
ok, no voy aquí a entrar a la metodología de la clase, sino a la metodología de cómo yo estoy ejecutando este proyecto, ¿ok? De ahí planteo actividades, cronogramas, responsables. Esto tal vez a usted le recuerda mucho a las tesis que hacíamos en la universidad, ¿no? O sea, es un proyecto, prácticamente una investigación por la cual yo voy a plantear una propuesta para mejorar, ¿ok? Luego planteamos un presupuesto, un cronograma de gastos. Si se fija que la estructura acá es un poco más compleja, porque lógicamente si yo voy a hacer cambios a mi estructura, a mi institución, o sea, a mis instalaciones, a mis aulas, o yo necesito contratar más docentes porque voy a implementar, qué sé yo, una nueva metodología donde yo necesito 2 docentes por aula, entonces yo necesito planificar mis gastos. Lógicamente va a haber mucho más gastos y necesito hacer un presupuesto. Luego yo pongo la sostenibilidad e institucionalización del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué es necesario esto? Porque yo debo especificar cómo es que este proyecto no va a ser solamente de 3 o 4 años, sino que a largo plazo yo quiero o mi objetivo es institucionalizar dentro de la institución. ¿Sí? Decir que mi institución de aquí en adelante va a tener otro método, va a tener otra distribución de aulas, va a tener otro tipo de talento humano, otro tipo de docentes, etcétera, pero que yo lo voy a mantener a lo largo del tiempo. ¿Okay? Lógicamente voy a anexar ahí la bibliografía y ciertas matrices que me sirven como anexo. Convivencia escolar es muy importante para el buen vivir. Educar en convivencia para prevenir la violencia y vivir en paz, dice el Mr. Héctor Machuca. Muy bien, Mr. Muchas gracias por ese pensamiento. Es importantísimo darle énfasis a esto porque sí pasa mucho que nos llenamos de mucho bla, bla, bla en los documentos, en el código de convivencia, en el PEI como tal, pero luego tenemos que diseñar actividades, acciones concretas para hacer que esa convivencia pacífica, ese buen vivir, esa convivencia armónica se logre, ¿sí? Entonces ahí es un punto importante a considerar que si ya voy a hacer un proyecto de innovación pedagógica, considerar que el ambiente, digamos, la convivencia, la paz, la eliminación de la violencia también va a ser un punto importante, ¿sí? Porque dice, incluso lo dice este documento de los lineamientos de innovación educativa del 2016, dice que de nada me sirve hacer innovaciones bellísimas en infraestructura si no se está llevando un proceso de calidad y de calidez, ¿sí? Entonces todo va de la mano, todo va de la mano. Muchas gracias, Mr. Ed. Ok, y las consideraciones. Ya vamos a entrar a qué debo considerar, ¿sí? Tenemos hasta este momento 1 hora con 10 minutos de esta charla. Consideraciones para desarrollar este proyecto de innovación de tipo pedagógico, básicamente son 2. Aquí tenemos un apartado que nos dice que el proyecto será analizado por la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, ¿sí? Y va a ser, digamos, evaluado o revisado en base a esta escala. Hay una rúbrica en este documento que se llama Lineamientos de Innovación Educativa del 2016, que va a ser el documento que los distritos van a utilizar para verificar si el proyecto cumple con todo, si el proyecto es parte de una necesidad, si para el proyecto se hizo un diagnóstico acertado, si para el proyecto se están aplicando prácticas exitosas, etc. Entonces ahí les van a asignar un puntaje y de acuerdo a esta escala, fíjese, si usted tiene en esa rúbrica menos de 20 puntos, entonces estamos en una experiencia inicial que va a requerir que la institución profundice mucho más y vuelva a replantear el proyecto. Si hay una experiencia en construcción de 21 a 27 puntos, se recomienda que se continúe verificando, diagnosticando para terminar esa construcción de propuesta de innovación. Ya si tenemos de 28 a 34 puntos, ya hay una aprobación, un registro de mi proyecto de innovación como práctica exitosa, ¿sí? Y luego ya en la máxima escala de puntaje tenemos una innovación pedagógica como tal. Cuando ya alcanzamos este puntaje, nuestro proyecto de innovación ya pasa a ser una guía para el Estado, ¿sí? para la autoridad nacional. Ya pasa a ser considerado como un proyecto que puede ser aplicado a nivel nacional. ¿Okay? Entonces, qué honor que una de nuestras instituciones proponga eso, ¿sí? Y luego sea considerado a nivel nacional. Qué bonito sería, ¿no? Segundo punto, tenemos ahí lo que es la vigencia. Lógicamente, cuando ya entregamos nosotros el proyecto al distrito,
ahí hay un proceso interno de estas instancias descentralizadas, que ellos hacen un seguimiento a través de la Dirección Nacional y luego se emite una resolución de si ese proyecto se puede ejecutar o no, si está aprobado o no. ¿Okay? Entonces, esa resolución emitida va a durar 4 años a partir de la emisión del documento. Por eso es que me da esa ventaja de que quiero tener 4 años de vigencia o 4 años para obtener el primer resultado. ¿Sí? Recordemos que al cabo de 3 años lectivos yo ya puedo tener un resultado porque se cumple el subnivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar después de esos 4 años lectivos? La autoridad competente va a hacer un proceso de evaluación de cómo ha avanzado ese proyecto. Si ha avanzado bien, se ha dado buenos resultados, se puede seguir ejecutando y hay una renovación de esos 4 años. ¿Ok? Pero si no, pues lógicamente ese proyecto se da de baja, si no ha obtenido los resultados. Y como sabemos que esto es un proceso a prueba y error, lógicamente no todas las innovaciones son factibles de cumplir. Entonces, lógicamente habrá unas que en el camino se vayan quedando y otras que en el camino vayan avanzando. ¿Okay? Una pequeña evaluación súper divertida a través de un jueguito. ¿Todo muy bien? Ok. Listo. En este momento yo voy a compartir nuevamente la pantalla. Yo le voy a pedir que por favor ingrese a la página que le estoy dejando en el chat. Ok. Por eso le decía en el mail donde se detallaba la invitación a esta charla, que mi intención o mi sugerencia era que usted se conectara a través de una laptop o una computadora de escritorio para que tuviera el teléfono disponible para trabajar estas interacciones. Entonces, para aquellos que están conectados del celular va a ser un poco complicado en este momento la interacción del juego, pero si está conectado desde su computadora y tiene el teléfono a la mano, aproveche, participe de este pequeño jueguito. La página está detallada en el chat, es www.kahoot.it. Se lo digitan al navegador de su teléfono, ¿sí? Y así mismo va a esperar a que haya la confirmación del código, ¿sí? Miss Tania, ya vamos a pasar la confirmación del código, ¿ok? Necesito que me vayan confirmando si pueden acceder. ¿Ok? Ok, ¿visualiza usted la pantalla del navegador en este momento? Ok, dice la misma Fabiola que ella ya lo ha probado. Me imagino yo que algunos de ustedes ya han participado con nosotros en las capacitaciones o de repente ya han utilizado esta herramienta en sus clases, ¿no? Bien por ustedes porque son docentes innovadores, ¿ok? Para los que no, en este momento lo vamos a conocer, no hay ningún problema, es súper intuitivo, súper fácil de utilizar. De repente, si no lo conocía hasta este momento, apúntelo por ahí en su libreta y se crea usted un perfil, es gratuito a través de la página y puede generar sus propias evaluaciones. Te pide un pin ya. Un segundito, Miss, que ya vamos a publicar el pin, ¿ya? Ok. Entonces vamos a darle aquí inicio a este pequeño juego. ¿Ok? Entonces usted está visualizando en este momento el código 6570499. Ese va a ser el código que usted va a ingresar. Muy bien, entonces la Miss ya colocó, luego de colocar el PIN, le pide que ingrese su nombre o su nickname y ya ahí se puede ir conectando. ¿Sí? Mr. Jorge, bienvenido, Mr. Fabián, Carla, Gustavo, Guillermo, Jorge. Tenemos 9 jugadores. Tenemos actualmente 60 participantes en esta sesión, entonces esperemos que al menos 50 se puedan conectar. Esperemos que sí podamos conectarnos todos sin dificultad. Hola. Hola, mister, cuénteme, ¿alguna duda? ¿Qué tal? ¿Todo bien el curso? Muchas gracias. Te Gracias, saludo desde mister. Loja. Un gusto, De un gusto. la... Allá frío, yo lo veo bien enchampadito. Sí, acá todo frío, sigue lloviendo por acá. Un Qué bien saludo desde acá. Loja, de la Unidad Educativa Paltas. Bienvenido, mister. Se conectó desde el inicio. Sí, Creo que sí, sí, muy bien. Espero sí, lo que que la esté pasa es que estoy disfrutando. con mi laptop dañado y estoy con el celular y el internet Ah, es ok. muy intermitente acá. Puta. Esas son las dificultades que tenemos como docentes. No sé cómo esperará el ministerio que iniciemos clases en estas condiciones, pero así nos toca, ese es el reto, ¿no? Aunque sea por WhatsApp, dar las clases. Claro, así Bueno, toca. Un saludo, Licen. saludos para usted también, mister. Espero que esté muy bien. Bueno,
esperando que se conecten unos cuantitos más, importante este momento para recomendarles que conversen con sus autoridades, porque como editorial estamos brindando cantidades enormes de capacitaciones todos estos días. Vamos a estar permanentemente aquí en casita trabajando abril y mayo para los procesos de actualización, para los procesos que usted necesite de capacitación, para este nuevo reto que son las clases virtuales. Hay un cronograma completo de capacitaciones que son todo el día y que usted como docente puede solicitar a su autoridad para que la autoridad solicite a sí mismo a su asesor comercial, le proporcione el catálogo y como institución se inscriban. ¿Sí? Toda la planta docente se inscriba a estos talleres porque lógicamente el éxito de uno va a ser el éxito de todos. Entonces, por eso es importante que se inscriba como institución. Perfecto, la Miss Sonia va a observar la actividad, ¿ok? Bueno, tenemos 29 jugadores, acá se conecta uno más para empezar con los 30. Ok. De hecho, uno se desconectó, no sé qué pasó. Tal vez alguna falla en la red. Ok. Perfecto. Mr. Verónica, ¿tiene algún problemita tal vez? Gracias, mister. Un gusto, mister Juan Carlos, estar con ustedes. Estoy a las órdenes. Al final les voy a dejar mis datos para que cualquier cosita estemos en contacto, ¿sí? En lo que podamos servirles como editorial, estamos encantados de poderles ayudar. Indicaciones generales. La primera pregunta no va a tener puntaje porque esta plataforma se basa en asignar un puntaje de acuerdo a que la respuesta esté correcta y a la velocidad con la que se responde, ¿ok? Van a ser preguntas relacionadas a la charla, entonces si usted estuvo atento durante la charla va a poder responderla sin ningún problema, ¿ok? Recuerde, la primera no tiene puntaje, es para un poquito conocer la plataforma, ¿ok? Luego ya se le va asignando puntaje y usted va a ir notando que los docentes que más responden van a estar en los primeros lugares, ¿ok? Entonces al final va a haber como un podio, ¿sí? El primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar, en base a lo que hemos respondido, ¿ok? Importante que visualice acá la pantalla de Zoom y responda a través del teléfono. En su teléfono lo que usted va a ver son iconos de colores relacionados a las preguntas de acá. Acá van a haber respuestas como si fuera quién quiere ser millonario, opción 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces vamos a darle a iniciar. Fíjese ahí. Acá en la pantalla está la pregunta. Quedan 10 segundos. Ok, entonces aquí tenemos ya una pequeña apreciación de cómo fueron la recepción de las respuestas. 32 respuestas correctas, 5 incorrectas, tal vez por el tema de entender un poquito la plataforma, porque lógicamente 2 más 2 son 4, así que no hay cómo perder. Esta es una pregunta sin puntuación y es para irnos conociendo con la plataforma, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, preparados, porque aquí ya vienen las puntuaciones. Estas aquí ya tienen puntuación, ¿ok? Vamos allá. Mi Susana, lógicamente, no tiene puntuación, pero fue la más rápida en responder, por eso está adelante. ¿Okay? Felicidades, mi Susana.
La pregunta está arriba. La pregunta siempre está ahí. Ok, muy bien. Parece que sí hemos obtenido buenos resultados en la capacitación. Ya conocemos una breve definición de lo que es innovar. No hubo problemas, 35 respuestas correctas. Tenemos actualmente 37 participantes en el jueguito, ¿ok? Vamos avanzando. Ok, ahora en este caso mi Susana ya no fue tan rápida. Va a la delantera el Mr. Rafael. Ok, con Miss Karen ahí, siguiéndole. Entonces vamos avanzando. Tercera pregunta de 8. La pregunta se va a quedar en la pantalla. Sale esta primera pantalla, pero luego pasa a la parte de arriba. Entonces, para que la pueda visualizar, ahí va a estar. Ok, ahí tenemos variedad de respuestas. Algunos me dijeron que 3 años, algunos me dijeron que 1 año. Ok, para ir retroalimentando. Sabíamos que la resolución que se emite para la aprobación del proyecto tiene vigencia de 4 años. Eso es lo que estaba intentando preguntar aquí. La vigencia como tal es de 4 años. 3 años es el tiempo en el que yo puedo verificar la consecución de los objetivos. Debemos plantear un cronograma de 3 años porque sabemos que al cabo de 3 años se cumple un subnivel. ¿Okay? Entonces esta es la diferencia. Por un lado tenemos el cronograma por el cual yo planteo la consecución de los objetivos de mínimo de 3 años para ver cómo se cumple el objetivo. Y luego yo sé que la vigencia me da ese plazo de tiempo de 4 años en el cual el proyecto va a tener digamos, una base legal para poder ejecutarlo. O sea, yo legalmente tengo esa vigencia de 4 años, ¿ok? Entonces la respuesta correcta, como usted ve acá, es de 4 años. Glenda, Miss Glenda, va adelante, muy bien. Ok. Ok, aquí tenemos la pregunta que decía, ¿qué aspectos comprende la innovación curricular? ¿No? Como veíamos en la capacitación, cumple 3 aspectos. Entonces acá la respuesta sería todas las anteriores, porque estoy ahí desglosando en todas las opciones las tres que habíamos revisado. Ok, yo sé que me van a criticar como docente, porque eso no se puede hacer en las evaluaciones, poner eso de ninguna de las anteriores o de todas las anteriores, pero es la temática del juego, ¿no? Comprende un poco, como acá me da un poco de flexibilidad, es para saber si realmente los contenidos han quedado asimilados. Entonces, lógicamente, aquellos que respondieron cambios en los criterios de evaluación, lógicamente sí se hacen cambios, también se dictan materias en otro idioma que comprende curricular, también se adicionan materias, ¿sí? Pero en este caso las 3
son aspectos en los cuales yo podría considerar una innovación curricular. Entonces la respuesta es todas las anteriores, ¿ok? Avanzamos. Vamos a ver quién va adelante. Miss Paulette va subiendo, muy bien, Miss. Ok, muy bien. Veamos. Aquí tenemos más respuestas incorrectas que correctas. Entonces aquí hay un pequeño detalle que sería importante reforzar, ¿ok? Cuando hablábamos de la innovación curricular, cuando desglosábamos precisamente lo que era la estructura, veíamos que nuestra forma de justificar iba a ser precisamente revisar la identidad institucional. ¿Se acuerda que hablábamos de misión, visión, ideario, carisma, perfil del estudiante? Todo eso va a constituir una base sobre la cual yo puedo justificar una innovación curricular, porque lógicamente si mi estudiante es de una forma o de otra, ¿sí? Ahí yo puedo tener el pie para implementar una materia que ayude a desarrollar ese perfil del estudiante. Porque yo tengo un perfil único que no se repite en ninguna otra institución del país y que yo debo crearlo o fomentarlo a través de la implementación de alguna otra materia que no esté en el currículum. Si el currículum no me abastece para cumplir ese perfil del estudiante, yo implemento una innovación curricular, ¿ok? Entonces, la PCI en este caso no constituye, no es una justificación. Recuerde que la PCI es simplemente la reunión de todos los PCA de la institución, o sea, de la distribución de las destrezas para cada año lectivo, para cada año, sí, para cada nivel. Entonces, no me da una base, una base teórica o una base, sí, teórica para desarrollar un proyecto de innovación curricular. Entonces, para que eso quede claro, el código de convivencia tampoco es una base, ¿sí? Y las formas de evaluación es una alternativa que la puse ahí como distractor, pero no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, ¿ok? Espero que ese punto haya quedado claro, ¿ok? Recuerde que todo el material igual se lo voy a pasar a su correo para que usted lo revise y refuerce todas estas dudas que se hayan podido generar. Adelante va Mr. Stalin. Muy bien. Falso o verdadero. Ok, ok, ok. Veamos, veamos. Aquí la palabra clave, esta pregunta que tenía un poquito de trampa, pero aquí la palabra clave es pedagógica, ¿sí? Hablamos de una innovación pedagógica y sabemos que
no tiene correspondencia con la modificación de la malla curricular. Ojo, si hablamos de la malla o del plan de estudio, modificación en las asignaturas, carga horaria, implementación de otras materias, materias dadas en otro idioma, todo eso corresponde a la innovación curricular, no a la pedagógica. ¿Sí? Okay, entonces, ahí tenemos casi que mitad del público, pero igual señalarles que estas 17 personas están en lo correcto. ¿Sí? Esta afirmación es falsa porque la innovación de tipo pedagógica comprende otros ámbitos. Recuerde el ámbito administrativo, de seguridad y salud escolar, ¿sí? De infraestructura, de convivencia, de vinculación con la comunidad. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga claro, modificación de la malla es curricular. ¿Ok? Bien, Mr. Stalin, nadie le quita todavía el primer lugar, vamos avanzando. 7 de 8 preguntas, nos falta esta y una más, ¿ok? Muy bien. Ok, este es el refuerzo de la pregunta anterior, porque la pregunta anterior era falso, eso no correspondía a lo pedagógico, por acá tenemos que los ámbitos que se detallan sí corresponden a lo pedagógico. Entonces la respuesta correcta era todas las anteriores, ¿ok? Entonces, muy bien, y tenemos 21 respuestas correctas y 16 que están divididas en las otras opciones. No quiere decir que estén incorrectas, porque lógicamente sí hay cambios en la gestión de enseñanza-aprendizaje y sí hay cambios en la gestión administrativa, pero no solo eso. En este caso, como las 3 son correctas, sería todas las anteriores, ¿ok? Tenemos ahí algunas personas que están levantando la mano. Algo que quieran decir en este momento, yo los leo a través del chat para no salir de esta pantalla, ¿ok? Cualquier cosita, a través del chat les puedo leer, ¿ok? Avanzamos. Última pregunta. ¿Cómo vamos con el puntaje? Mr. Stalin se mantiene. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este resultado está muy bueno, porque tenemos 36 personas con respuesta correcta. Y es una pregunta bastante interesante. Perdón por el ruido. Es una pregunta bastante interesante porque a pesar de que no se lo dijo literalmente en la capacitación, no lo dije en ningún momento así literal, pero se puede saber a través de la lógica, ¿no? Si hablamos de la capacitación docente, que es un ámbito administrativo, un ámbito del talento humano, y que se está capacitando en el uso de las TICs, que va a ser un cambio en la metodología, y si hablamos de cambios en el equipamiento, porque lógicamente tengo que adquirir
equipos especiales, o tengo que adaptar pantallas virtuales, o tengo que adaptar laboratorios. Eso va a ser un cambio en la infraestructura. Entonces, por ende, sería un proyecto de innovación que comprende lo que es pedagógico. ¿Okay? Entonces, muy bien por los que pudieron aplicar lógica en este caso y sacar una respuesta muy favorable. ¿Ok? ¿Qué tal les ha parecido este jueguito? Antes de entrar a ver los resultados. ¿Qué tal? Los leo a través del chat. ¿Les gustó? Con los niños de preparatoria. Miss Alice, sí lo puedo utilizar, porque incluso estas respuestas se pueden configurar para que usted aplique imágenes, no texto. Entonces usted aplica imágenes y le dice, bueno, señalemos las partes del cuerpo, o de todos estos elementos que corresponde a ser vivo o que corresponde a un ser no vivo. Entonces ahí usted puede ubicar la imagen, ¿sí? Porque para los niños va a ser más complicado tanto texto, pero si usted pone imágenes es increíble, ¿ok? Muy bueno para evaluar los contenidos asimilados. Exactamente, mister. Es una herramienta que sirve para se podría aplicar incluso como un prerequisito para hacer una exploración de conocimientos previos, ¿sí? Lo puede hacer en medio del desarrollo de su clase, como para una reflexión o una conceptualización, o puede ser para una evaluación al final de su clase, así como lo hemos hecho ahora en el taller, sin ningún problema, ¿ok? Y le da ese espacio para que el estudiante juegue, ¿sí? Se divierta, porque ahora las tendencias son el tema de la gamificación, no sé si usted lo ha escuchado, de implementar juegos en la educación, porque los chicos, eso de aquí les llama mucho la atención, ellos aprenden a la velocidad del rayo todo este tipo de herramientas, y nosotros no nos podemos quedar aparte, no nos podemos quedar atrás. Entonces, muy bien. ¿Sí? Ya utilizan una herramienta parecida, dicen, en la Institución América del Sur. Muy bien. Okay. Perfecto. Entonces les invito a que ustedes puedan crearse una cuenta en esta página. Para crear la cuenta entran a kahoot.com. Para jugar es .it, pero para entrar a su perfil o crear un perfil es kahoot.com. ¿Okay? Y ahí crean sus preguntas. Incluso para docentes que dan clases de matemáticas, ciencias, lengua, ya hay evaluaciones creadas por docentes en todas partes del mundo. Entonces, de repente, si usted está viendo la destreza relacionada con la célula, usted busca ahí la célula humana, la célula animal o la célula vegetal, y le salen ya evaluaciones creadas. Entonces, eso le puede facilitar muchísimo. Y ahora que estamos en lo virtual, de repente, utilizar estas herramientas le van a salvar un montón. Porque no se trata, como decía la ministra de Educación, no se trata de llenarlos de tareas a los chicos, se trata de acompañarlos en un aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos pueden servir para acompañarlos justamente en eso. Voy a poner aquí nuevamente como me está solicitando la Miss, ¿sí? Esa va a ser la página a la cual usted tiene que entrar para crear el perfil, crear una cuenta y comenzar a desarrollar sus evaluaciones. Es sumamente fácil. La plataforma es sumamente intuitiva, fácil, no hay complicaciones, ¿ok? Listo, entonces vamos a ver el podio, vamos a ver quién quedó primero, segundo, tercero, ¿ok? Les vamos a dar un aplauso a esos ganadores. Paulette, tercer puesto. Mr. Guillermo, segundo puesto. Mr. Stalin. Muy bien. Muy bien, Mr. Stalin. Y felicitaciones a todos los que pudieron participar. ¿Sí? Me alegro mucho de que hayan participado con mucho entusiasmo. ¿Ok? Vamos a salir de esta pantalla. Ok, nuevamente aquí los puedo ver a través del video. Muy bien, felicidades a los compañeros que llegaron al podio. A los demás igual les invito a que creen sus propias herramientas y puedan participar de esa forma. ¿Ok? Listo. Ahora, si no hay preguntas hasta este momento, si no hay alguna duda que quieran precisar en este momento, quiero pasar a mostrarles unos documentos que yo utilicé para compartir con ustedes esta capacitación.
Igual recalcarles, volverles a mencionar, decirles que estos temas, ya en cuanto a la elaboración de los proyectos, los podemos trabajar personalizados con cada institución. Importante que las autoridades sepan que pueden contar con nosotros para este tipo de asesorías en cuanto a la construcción de documentos. No solo proyectos de innovación, trabajamos mucho con lo que es construcción de propuestas pedagógicas, incluso el día lunes estuve dictando una asesoría solo de propuesta pedagógica. Hacemos asesorías para la construcción del PEICA, para construcción de PCI, para códigos de convivencia, planes de gestión de riesgos, que ahora se llama reducción de riesgos, todo lo que es documentos que muchas veces el distrito nos solicita, pero no nos da una asesoría acertada de cómo construirlos. Entonces, cuenten con nosotros para todos esos procesos. Yo sé que en este momento es mucho más prioritario el tema de actualización en el ámbito virtual para nuestras clases virtuales que ya vamos a iniciar en mayo, pero sepan que durante el año lectivo pueden solicitarnos estos temas también, a través de sus autoridades, a su vez las autoridades a través de su asesor comercial. ¿Okay? Listo. Gracias, Mr. Franklin. Pero no se me vaya todavía porque todavía tenemos tiempo. Lo que quería era mostrarles un poquito de los recursos que utilicé para que usted sepa, ¿no? Y evidencie. Igual, todo esto se los voy a pasar al correo. Igual, en el correo también les voy a detallar las páginas web de las herramientas que usamos, ¿sí? Tanto Mentimeter, la primera, y la última, ¿ok? Así es, Miss Alice y Mr. Héctor. Muy bien. Ok. Están visualizando en este momento un PDF. Ok. Como yo le mencionaba, he trabajado con los documentos que se comparten entre sí los distritos o las autoridades educativas para ellos verificar los procesos por los cuales recetan estos proyectos de innovación y les asignan puntaje. Entonces es importante que yo que mi capacitación haya estado basada en eso, porque así sabemos qué nos van a evaluar y qué debe contener, ¿ok? Entonces, como usted ve aquí, en lo que es ámbitos, esto lo revisábamos en la capacitación. ¿Se acuerda que veíamos lo del ámbito curricular, lo del ámbito de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, veíamos un poco de la gestión administrativa, y aquí está una explicación bastante amplia de lo que hemos visto. Entonces, estos documentos le pueden servir para que usted lo revise luego, o lo revise cuando necesite consultar, y ahí está todo detallado, de qué comprende cada ámbito. ¿Ok? Convivencia escolar, nos habla, seguridad y salud escolar, vinculación con la comunidad, ¿ok? Y lo que es infraestructura. Entonces, este espacio acá que dice, fíjese aquí lo que dice el proyecto de innovación, esto era lo que yo le mencionaba. El proyecto de innovación debe abarcar como mínimo el 70% de los ámbitos, es decir, 4 de estos 7 ámbitos deben estar contemplados para que usted tenga, la justificación de implementar un proyecto de innovación. Todo lo demás que usted implemente, si fuera un ámbito, 2 ámbitos, 3 ámbitos, usted lo puede manejar como procedimientos internos, sin necesidad de ponerlo sobre papel. Pero si usted ya tiene 4, ya es un momento de comenzar a plasmarlo en papel y comenzar a verificarlo a través de medio. Porque finalmente cuando nosotros elaboramos un proyecto, eso nos motiva, o digamos de alguna otra forma, nos obliga también a ir verificando que se cumpla. ¿Sí? Cuando ya tenemos un papel, ya tenemos una ruta, y eso hace que nosotros nos obliguemos o nos empujemos un poquito más al cumplimiento. ¿Okay? Aquí está la estructura, fíjese, aquí está la estructura que yo ya se la saqué en las diapositivas, pero para que usted lo vea. ¿Qué le van a pedir en datos informativos? ¿Sí? ¿De qué está compuesta la descripción de la propuesta de innovación? ¿Sí? Esto es en cuanto a la innovación pedagógica, ¿ok? Esto es lo que usted va a incluir en ese apartado. Los ámbitos, el grupo objetivo, la fecha de inicio, bueno, son datos técnicos, digamos, ¿ok? Y aquí usted va a encontrar en los diferentes apartados preguntas que le van a ayudar a guiar ese proceso de construcción, ¿sí? En lo que es identificación del problema, usted puede tomar en cuenta estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿De dónde partimos? Para identificar ese problema que me genera una necesidad para yo plantear un proyecto de innovación. ¿Okay? Acá tenemos la justificación, las preguntas que me van a guiar para construir esa justificación, objetivos y resultados. ¿Ok? Recuerde que todo esto lo podemos hacer práctico. Cuando usted lo decida como institución, podemos hacer
una asesoría práctica para comenzar a construir. Esto es solamente una revisión de forma global. Construimos un marco teórico y un enfoque teórico. Aquí tenemos preguntas que nos pueden ayudar a guiarnos en qué se fundamenta la investigación, qué teorías son el sustento de esta propuesta, ¿sí? La metodología, cómo, cuándo, con qué, ¿sí? Lo que yo le decía, no es la metodología de enseñanza-aprendizaje, no, es la metodología del proyecto. ¿Cuál es la metodología que yo estoy utilizando para desarrollar este proyecto? Si es una investigación, cuándo se realiza esa investigación o esa implementación y con qué herramientas o con qué recursos, ¿okay? Actividades, cronogramas, responsables, ¿okay? Hay un sonido por ahí. En las actividades yo voy a generar, como dice aquí, un cronograma y voy a asignar responsables para saber quién va a estar a cargo de cada acción, de cada actividad, ¿okay? Mi presupuesto, el seguimiento, como sabemos, el seguimiento se puede hacer interno y se puede hacer externo. En realidad debe hacerse de esa forma porque cada docente debe constituirse como un veedor del cumplimiento de estos proyectos de innovación. Y aparte también tenemos o pasamos por procesos de auditoría que son agentes externos que nos van a ayudar a hacer un seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto. ¿Okay? Sostenibilidad e institucionalización del proyecto. Entonces aquí vamos a delimitar cómo hacer que este proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Ok, entonces aquí, si usted observa un poquito, es la ruta que va a llevar ese documento, ¿sí? Hay un proceso por el cual se entrega ese documento y comienza un viaje, ¿no? Se va al nivel zonal, luego se va al nivel central, luego regresa a los niveles de distrito y finalmente como último paso, se hace una resolución de respuesta de la pertinencia o la no pertinencia de este proyecto de innovación, ¿ok? Para que usted lo revise cuando guste, ¿ok? Aquí está lo que yo le decía de vigencia, ¿sí? Esto tendrá 4 años de vigencia a partir de la emisión de la resolución. Y acá tenemos, esta es la parte más importante de este documento, porque esta es la rúbrica por la cual van a evaluar su proyecto de innovación. Entonces, es importante que usted lo tenga en cuenta para que sepa cómo lo van a evaluar y qué van a buscar dentro de su proyecto para darle como un puntaje cumplido, ¿sí? Por ejemplo, si el origen de esa innovación nace por una influencia externa, ¿sí? O esa innovación nace de un análisis y reflexión en torno a problemas propios de la institución. Lógicamente, si nace de un problema propio de la institución, me asignan un puntaje de 4, o sea, más puntaje que si yo simplemente nace por la influencia o por la idea de alguien, a alguien se le ocurrió, pero no nace de ningún diagnóstico, entonces ahí yo llevo menos puntos, llevo un solo punto. ¿Okay? Si la fundamentación está hecha de forma conceptual, metodológica, entonces me asignan 4 puntos también. Entonces, lógicamente, al analizar todos estos puntos e ir asignando un puntaje, que esto lo hace la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, le asignan estos puntos, entonces usted va a tener la escala que yo le mostraba en la diapositiva, ¿sí? Esta escala, ¿sí? Si usted tiene menos de 20 puntos, lógicamente es una experiencia inicial, ahí usted va escalando en base a ese puntaje obtenido para calificar o no calificar como un proyecto de innovación pedagógica, ¿okay? Entonces, esta rúbrica es bastante elocuente de lo que debemos nosotros considerar para elaborar un proyecto de innovación pedagógica. En este caso, es de índole pedagógica, ¿ok? Este documento. ¿Preguntas hasta aquí? Los veo en el chat. Sí. ¿Cómo se llama el documento? Dice Mr. Miguel. Se llama Lineamiento, está en la parte de arriba. No sé si usted lo alcance a ver en el PDF. Lineamientos de Innovación Educativa, Enfoque Pedagógico, ¿ok? Emitido en el 2016, ¿ok? Le voy a pasar este PDF, como yo le decía, yo le voy a pasar todo esto a su correo, para que usted lo revise. Entonces ya no, para que luego no perdamos tiempo buscándolo en Google. Está en la página del ministerio, pero sí es un poquito complicado luego estarlo buscando y hay tanto documento, tanta información. Yo le voy a pasar esto específicamente. Incluso ya está subrayado por mí, entonces de repente le sirve, ¿ok? Sí les enviaré, Ok, el día de hoy. Espero
que Diosito me ayude y me haga rendir el día, porque tengo muchísimas cosas que hacer, pero sí les voy a enviar, así sea en la noche, para que usted ya mañana lo pueda chequear, ¿ok? No lo chequee mañana, mañana es feriado. Páselo con la familia, en reflexión y en unión, ¿ok? Pero para que lo tenga si quiere el fin de semana o el día lunes. Lo va a tener ya en su correo. Ok, entonces vamos a cerrar este documento. Quiero ahora compartirles el de innovación curricular, porque acuérdense que este era de innovación pedagógica, ¿ok? Innovación pedagógica. Ok, el de innovación curricular se emite un año antes. Está desde un tiempito antes, desde el 2015, y este es el documento que encontré. No está en muy buena calidad porque al parecer es como un escaneado, no es un documento digitalizado como el otro, pero se puede leer bastante bien. Me confirma si lo pueden ver en la pantalla, si se está compartiendo. Sí, Mijalis, ya, listo. Sí, justamente como yo le decía, es un documento que está como escaneado, bueno, pero lo podemos visualizar. En este caso no lo podemos subrayar ni hacer anotaciones, pero se ve bastante bien. Entonces, esto es lo que yo le decía. Hay un sinnúmero de artículos de marco legal que sustenta todo esto. Yo extraje lo más importante, pero si usted quiere leerlo, aquí está todo, ¿ok? Estos son, por ejemplo, aquí nos habla de requisitos de cómo yo debo enviar ese proyecto de innovación, en este caso curricular, ¿ok? Nos dice que debe contener el CD, que debe contener el proyecto, ¿no? En cuanto a la estructura. Esta estructura yo se la saqué en las diapositivas, esto era lo que yo le estaba mostrando, ¿ok? ¿Sí? Todo esto, los objetivos, acciones, beneficiarios, cronogramas, ¿ok? En el caso de las instituciones bilingües hace una diferenciación. Sí me pasa yo que cuando he hecho un acompañamiento de tipo comercial con nuestros asesores, algunas instituciones nos manifiestan que quieren a futuro ya implementar una modalidad bilingüe, ¿sí? Entonces para ellos hay un artículo específico, que es el artículo 111 del reglamento, y ahí estipula cómo debe ser o qué debo yo tener antes de plantear un proyecto de innovación de tipo bilingüe, ¿ok? Ahí me dice que el 70% de los profesores deben ser nivel B1, una certificación en el idioma, pues, que están eligiendo de nivel B1, o sea, según el marco común europeo. Y el 30% restante debe ser de nivel B2, ¿sí? Entonces, eso es un requisito antes de yo comenzar a proponer un proyecto de innovación curricular de tipo bilingüe. Yo debo saber que mi planta docente debe ser contratada o debe ser actualizada o preparada bajo estos parámetros. ¿Ok? ¿Alguien me está escribiendo por aquí? Sí, sí dice Mr. Miguel. Ok. Sí. Avanzamos. Ok, aquí el procedimiento de cómo es ese traslado de documentos cuando usted ya entrega su propuesta. Ok, y ahí están las responsabilidades. Como recuerde que este es un documento que se comparten entre autoridades, aquí habla de cuáles son las funciones de cada ente. En este caso, las funciones de la dirección distrital, perdón, de la subsecretaría de Fundación, subsecretaría de Fundamentos Educativos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas responsabilidades para tomar en cuenta los proyectos de innovación curricular? ¿Okay? Y hasta ahí llega el documento. ¿Okay? Eso también se lo voy a pasar a su correo. ¿Ok? Preguntitas. Todo está bien, dice la Miss. Tienen la potestad de poder activar sus micrófonos si quieren opinar algo, si quieren preguntar algo. Mientras yo busco otro documento que también me gustaría mostrarles, porque dentro de la editorial tenemos documentos que nos sirven como guías, digamos, propias del proceso de construcción. Como lo más común que se presenta en las instituciones, si usted se pudo haber dado cuenta, es mucho más común implementar una innovación de tipo curricular. Y es un poco más complicado las de tipo pedagógica. Entonces, lógicamente, nuestras solicitudes de las instituciones siempre van a ser, o en su gran mayoría, por el tema curricular. Entonces, para eso hemos diseñado guías o protocolos a seguir para
ayudarles en la asesoría. Entonces yo les muestro ahorita este documento que nuevamente, valga repetir, porque esta charla no se puede alargar más porque es solamente una visión global, pero sepa que usted puede contar con la asesoría personalizada y eso es un proceso que lleva más tiempo, lógicamente, pero ya le ayuda a asentar en una fase práctica todo lo que hemos visto de forma global. Entonces yo le voy a mostrar una de nuestras guías para que usted vea que este proceso está bastante estructurado. En teoría puede resultar un poco difícil, un poco abrumador tanta literatura, pero es un proceso que por cuestión de lógica se aplica bastante fácil. ¿Sí? Déjenme compartirles la pantalla de este documento. ¿Me confirman si lo ven? Miss Tania Jiménez, sí hay capacitaciones en inglés. Consulte con, desconozco discúlpeme si usted es de repente autoridad o docente de esa institución, consulte con su directivo o con la persona que está encargada de coordinarles las capacitaciones para que ellos pidan el calendario de las clases de las capacitaciones en inglés. Se están dictando desde Quito y se están dictando desde aquí de Guayaquil, en diferentes horarios. Entonces, por favor, comuníquese con su autoridad para que le pida al asesor comercial el cronograma, el catálogo, y así usted pueda participar. Es sumamente sencillo, usted se conecta a través de esta plataforma y puede asistir, ¿ok? Listo. Entonces, como usted ve aquí en el documento, Edinum, como grupo corporativo, tiene diferentes departamentos o diferentes empresas aliadas, porque es un grupo corporativo. Una de ellas es la Fundación Juntos por Nuestra Educación, que es la que se encarga de lo que estamos haciendo ahora, de lo que es capacitación, actualización, asesoría, acompañamiento a docentes y autoridades. Entonces, esta es el ente que regula todo este proceso y por ende emite sus documentos como este, que es una ruta para la elaboración de propuestas de innovación curricular. Como usted se fija, hay un marco que me habla sobre las generalidades, ¿sí? Los requisitos que ya veíamos en el documento de lineamientos, acá usted los va a ver ya detallados, separados, sacando todo lo que en este caso no nos compete. Por ejemplo, todo lo que es funciones de las autoridades nacionales, eso no nos va ni nos viene, pero acá sí nos interesa todo lo que es requisitos y estructura. ¿Sí? Entonces aquí en esta estructura usted puede ver un cuadro tentativo de cómo organizar sus datos informativos, por ejemplo, cómo debe presentar la propuesta, cómo debe justificarla, si usted va a armar una base legal, aquí ya están todos los artículos y todos los documentos que me van a servir como base legal. La validación, la incidencia, incluso aquí un párrafo redactado, perdón, una carilla redactada de ejemplo, que me puede servir como el apartado de cómo incide mi innovación en el currículum. ¿Ok? Acá tenemos, esto es parte de lo que yo le mostraba en las diapositivas, si se fija, esto es el programa de religión y vida, y ahí está desglosado cómo yo voy a implementar en base a qué objetivos del área, los fundamentos, la metodología, todo esto es como ejemplo. ¿Okay? La malla propuesta, fíjese, aquí yo voy a detallar en base al ejemplo anterior cómo yo voy a meter la materia, por decirlo así, cómo la voy a implementar dentro de mi plan de estudios o de mi malla curricular. Tengo aquí, por ejemplo, para su nivel inicial, ¿sí? Tenemos aquí los ámbitos, ¿sí? Los ámbitos comunes y corrientes, porque nos vienen dadas por el Currículo Nacional Obligatorio, y luego yo tengo mis horas de asignaturas adicionales que van de acuerdo con mi realidad institucional, ¿ok? Yo voy a implementar como institución religión, informática e inglés, y esas corresponden a 8 horas adicionales, en total 40 horas de clase en ese plan de estudio para iniciar, ¿ok? Como ejemplo, y así mismo yo detallo, si yo tengo varios cambios o mi cambio es a nivel institucional de todos los niveles, entonces yo desgloso cómo es la malla curricular para preparatoria, para elemental, para media, para superior y los distintos bachilleratos si yo tuviera. ¿Okay? El tiempo, los objetivos, incluso aquí ya le da un mapa bastante claro de cómo diseñar las acciones, ¿no? Las etapas, las actividades, los recursos y los recursos humanos, perdón, y los recursos materiales o económicos. Los beneficiarios y el cronograma. Un ejemplo de cómo plantear un cronograma, en este caso está de forma vertical, normalmente lo planteamos de forma horizontal en la hoja para que entren todos los meses
y los años lectivos. Recuerde que tenemos, o lo recomendable o lo sugerido es que se plantee a través de 3 años, porque sabemos que al cabo de 3 años podemos obtener un resultado en base al subnivel. ¿Okay? Si yo implemento un cambio en segundo año de básica, que es el primer año de ese subnivel, al salir esos estudiantes del cuarto año de básica, ya tenemos un objetivo medible. ¿Ok? Y ahí están los criterios generales, bueno, el currículum, todo esto. Entonces, me parece súper interesante que todo esto no solamente quede en el aire, todo esto que hemos conversado y hemos visto el día de hoy, sino que cuando se presente la oportunidad, cuando la institución lo requiera, que va a ser pertinente, entonces pueda usted contar con nosotros y con la asesoría. ¿Ok? Es un gusto poder estar trabajando con ustedes, docentes, están trabajando con nuestros textos, están trabajando con nosotros, es realmente un gusto. Y para nosotros, nuestra mejor forma de agradecer es brindarles todo este apoyo, ¿sí? Porque sabemos que la labor docente y la labor de las autoridades es súper dura, es súper complicada, muchas veces se es autoridad y se es docente al mismo tiempo, y si se es docente también se es coordinador de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces la intención es facilitarles el trabajo, acompañarlos, darles una manito, entonces cuenten con nosotros, así como dice el Mr. Franklin, también de todo corazón cuente con nuestro apoyo, ¿ok? Esperamos continuar brindándoles todo este tipo de capacitaciones, mientras Dios lo permita, mientras no pase otra cosa, vamos a estar aquí, ¿ok? Desde casita o desde donde estemos, ¿ok? Esperen entonces mi correo, ahora en la tarde o en la noche les estaré enviando la información, ¿sí? Y ahí les agradecería que me respondan que pudieron recibir la información completa, ¿ok? Ahí ustedes me retroalimentan, ¿ok? Gracias, Miss Alice, Miss Fabiola, muchísimas gracias. Un gusto haberles visto. De las que puedo observar aquí en mi pantalla, Miss Lourdes, Miss Shirley, Mr. Ítalo, Jonathan, Miss Diana, Jorge, Lady Jiménez, Miguel Morales, Gabriela, Miss Alexandra, Tom, Mr. Tom, Miss Sonia, Mr. Gustavo, Mr. Galo, Mr. Angélica, Mr. Héctor, Lorena, Roxana, Verónica, Jessica, Daniel, Lorgia, Juan Jaramillo, Angie. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos.